Queridos amigos de Canal 45, hoy estamos aquí en un nuevo programa, Guadalquivir 113, que como ya saben todos ustedes, edita el Instituto Almenara para el Progreso y el Desarrollo de Andalucía. Hoy vamos a entrevistar a Abdesamad Laji Dahab. Hola. Buenos días. Bueno, en adelante, si no te importa, te llamaremos Samad, ¿no? Sí. Es más reducido. Diminutivo. Bueno, pues el motivo es que Samad ha escrito un libro de cocina y poesía andaluza muy interesante que vamos a desgranar aquí en esta presentación que el autor va a hacer. Abdesamad Laji Dahab nace en Beni Mellal, Marruecos, corrígeme la pronunciación. Sí, está bien, está bien. O licenciado en Filología Árabe por la Universidad de Marrakech, doctor por la Universidad de Granada, trabaja en enseñanza y formación de adultos. Vive en Andalucía desde 1991 y está muy vinculado a Jaén sobre todo. Bueno, si quieres aumentar un poco tus datos biográficos, puedes hacerlo. No, más solamente que la primera zona en la que yo llegué a Andalucía, el año 91, fue precisamente esta comarca, pues Andújar. Luego que después me instalé en el pueblecito de Arjonilla, el primer sitio donde trabajé, era el año 91. Bueno, donde hay una cerámica estupenda. Sí. Y bueno, pues cierto cariño le tengo a esta comarca. Pues la verdad que sí, tiene una buena raigambre. Y bueno, para empezar, ¿cómo tuviste la idea de elaborar este libro de cocina y poesía andaluza? Bueno, esto fue una casualidad. En una noche que tenía una visita de unos amigos que todos los veranos paran en casa, y bueno, pues hace, creo que ahora 2 veranos. Entonces mi amigo pues estuvo con la suegra, con toda la familia, pues, y como venían de Holanda, pues siempre pues le preparaba platos andaluces. Y aquella noche, por estar la suegra, pues era toda la noche preguntándome este plato, ¿por qué lleva esto? ¿Por qué sabe de esta manera? Y al pasar unos días, pues pensé, ¿por qué no hago unas cuantas recetas para mis amigos que están en Holanda, Francia o en Marruecos? Y que les sirva para probar otra cosa distinta. Y fue un poco la idea así, de pensar solamente en 3 o 4 recetas para mandar. Pero bueno, pues al verano empecé con la curiosidad a ir viendo que cada provincia, cuáles son los platos más típicos que tiene más que otras. Y bueno, pues hice, digamos, una tabla con todos los platos típicos de Andalucía, luego pues centrando un poco en cada provincia, y así llegó. ¿Y has tenido el apoyo de algún cocinero profesional o entendido en cocina andaluza? Cocino, a la hora de cocinar no, pero a la hora de ajustar, las recetas, sí. El padre de un amigo mío, que es un cocinero profesional jubilado, sí. Pues ten en cuenta que el libro pensé escribirlo solamente en francés y en árabe al inicio, sí. Porque digo, bueno, no pensaba escribir un libro de recetas andaluzas para andaluces. Pero luego después los amigos pues me insistían que también lo querían en castellano, y luego ya lo saqué en castellano. Además que la gente mayor se va muriendo y se pierde la receta, sobre todo las tradicionales. Hay que mantener las recetas tradicionales, que por cierto son buenísimas. Entonces con el padre de este amigo pues repasó conmigo las recetas para ajustar parámetros y esto. A la hora de cocinarlas no, la cociné todas y bueno, con la ayuda de mi mujer, que hizo todas las fotos, pues por cierto, son magníficas, una fotografía hemos hecho extraordinaria. Nuestra enhorabuena a ella. ¿Y cómo fue también la idea de casar la poesía andaluza y andalusí con la receta? Quizá para darle un toque más íntimo, ¿no? de la tierra, ¿no? Pensando en que hay muchos libros de recetas, y para introducirle al libro algo así original, algo distinto, pues me vino la idea de la poesía. Y también porque si en una familia, en una pareja, habitualmente uno cocina más que otro, el que cocina menos, pues que tenga algo en el libro. Claro. Que tenga algo en el libro, pues en este más literario efectivamente y lírico. Y además con la poesía me compliqué la vida mucho en el libro. También se recuperan autores que normalmente no los dan a conocer en el sistema educativo, que son
unos poetas andalusíes extraordinarios, ¿no? Hacer la búsqueda de todos los poetas andalusíes por provincia, porque eran 5 poetas, el libro tiene 5, por provincia 10 poemas, 5 de la etapa andalusí y 5 de la etapa moderna andaluza contemporánea, de los andaluces y andaluzas actuales, y buscarlos que hayan nacido y han estado vinculados con la misma provincia era un trabajazo. Y luego traducirlos al castellano y luego traducir el español al árabe, etcétera. Y además es una fuente documental que ahí queda, ¿no? Sí. No solamente para el tema de culinario, o que es el tema principal del libro, sino también hace su aporte cultural, ¿verdad? Más bien también para despertar la curiosidad de la gente, que la gente en su propia provincia que sepa que Ibn Saida nació en Alcalá la Real, que Al-Ghazal nació en Jaén Capital, que el de Sugura es fulanito, y que bueno, pues que esto sea como, bueno, pues que esta tierra ha creado o ha dado a nacer a muchos hombres y muchas mujeres interesantes a lo largo de su historia. Una gran calidad literaria, ¿verdad? Efectivamente. Bueno, el mensaje principal del libro, o qué es lo que contiene, porque ya hemos hablado también de que aparte de la poesía contiene una gran calidad fotográfica, aparte del trabajazo que habrá llevado a elaborar tanto plato, ¿no? Hay, digamos, a nivel culinario, he procurado, y a nivel de confección de la receta, he procurado respetar la receta en su forma tradicional. Hay 16 recetas por provincia y he procurado respetarla, no introducirle ningún elemento de cocina moderna, ni cambios, ni nada. Sí. Un poco como invitar a que la gente vuelva buscar las raíces. a la cocina tradicional, que la cocina tradicional es equilibrada, es sana, es ecológica, es además económica. Sí, porque además otra de las cosas que tiene, lo has dicho, que es muy sana la cocina tradicional. Es muy sana y además en tiempos es muy económica, o sea, cocinar se come bien y se come de manera sana y además de manera económica, con lo cual la gente, pues sobre todo el tiempo de crisis, pues necesaria. O sea, aunque haya que echarle un poquito más de tiempo, porque la gente hoy va muy acelerada, pero es que con el acelero no se hace la buena cocina. Cada plato requiere su tiempo, sí, ¿verdad? Hay que echarle organización. O sea, por ejemplo, los guisos, pues se lo preparas la noche anterior y ya se sabe que todos los guisos son buenos de un día para otro. Pues si lo preparas la noche anterior ya lo tienes el día siguiente. Los purés, todos los platos de verdura habitualmente no son más de media hora. Claro. O sea, media hora no es tiempo, es organización. Se hace una pipirrana y, por ejemplo, la deja para el día siguiente, está mejor los sabores. Está mejor, eso es así. Y dentro de la elaboración del libro, ¿qué te ha llevado más trabajo? ¿O cocinar los platos propiamente dichos, lo que has dicho antes de esa búsqueda de la poesía adecuada para cada provincia, o apañar la financiación del libro? Sí, no, la financiación lo de menos, porque lo hice en mi tiempo libre y además son estos fondos propios y con la ayuda de mi mujer se ha hecho en casa, o sea, y luego pues la parte de la traducción, pues hice la traducción al francés yo mismo y al árabe yo mismo, etcétera, y con alguna ayuda de amigos. Entonces en esta parte no... A la hora de lanzar la edición, ¿qué la has lanzado? ¿Simultáneamente en español, francés y en árabe? En los 4 idiomas. Es una tiradita pequeña y bueno, pues aprovechamos el año pasado y bueno, pues cuando ya vendemos... Te tiene que haber llevado también simplemente las traducciones bastante trabajo, ¿verdad? Sí, las traducciones tienen su tiempo, menos la traducción inglesa, que tuve que recurrir a un traductor profesional, sí. Y bueno, pues esta parte está así. Luego, un aspecto a la hora de fotografiar los platos, sí. Pues hay que hacer la cocción con mucho esmero, porque al mínimo fallo se ve el plato, con el cual hay que repetir el plato. Es casi una macrofotografía. Efectivamente. Cualquier anomalía se aprecia. Cualquier que se te haya pasado la cebolla de pochar o que hayas cortado ya se nota. Un poquito y ya se nota el defecto, con el cual hay que repetirlo. Era estresante, ¿no? Sí, cocinar. Te tienes que comer el plato y decir, bueno, al día siguiente lo vuelvo a guisar. Y luego la poesía también se ha llevado mucho tiempo.
has llevado bastante más tiempo que los platos, bastante más tiempo. Y en el lanzamiento que ha hecho de estas 3 versiones, ahora mismo, ¿cómo van las ventas? Bien, el año pasado, antes de Navidad, hemos vendido... Por cierto, quisiera que dijera, dirigiéndote a aquella cámara, sí, ¿dónde se puede adquirir el libro este? El libro se puede adquirir en las librerías de Jaén Capital, pero también se puede adquirir directamente, que lo enviamos al mismo precio con coste de envío incluido o gratis, en www.cocinaepoesiaandaluza.com, www.cocinaepoesiaandaluza.com, todo seguido. O bien haciendo el pedido a esa web efectivamente, o en una librería de Jaén. Sí, lo más cómodo es hacer el pedido directamente a la web y nosotros lo mandamos a la casa. Es el mismo coste. A cualquier punto de España, ¿no? Sí, a cualquier punto. Muy bien. Por ejemplo, ¿qué diferencia ha encontrado entre las distintas provincias andaluzas en cuanto a cocina? ¿Hay saltos o son platos muy parecidos o hay alguno muy diferente? La diferencia la marca el terreno, digamos. Los que están al lado de la costa, pues efectivamente el pescado es un actor principal. El que está en el interior y tienen sierra, pues va a haber más alimentos propios de la sierra. Tenemos zonas donde se comen más las almendras se utiliza mucho. El pescado en el interior solamente bacalao, sardinas en escabeche, etcétera, lo que antes tradicionalmente llegaba. Y luego las zonas también de huerta, hay mucha huerta. Plato vegetariano, ¿verdad? Efectivamente. Lo que hay en toda Andalucía y me llama la atención es, por ejemplo, las alcachofas, las berenjenas, los pimientos, los tomates, es que en todos los sitios las alcachofas están presentes en todas las provincias, una receta u otra de manera diferente. Y luego el pisto tanto, por ejemplo, si hay con berenjenas y calabacín, pero cuando no hay, pues el pisto tradicional con calabaza. Y luego los potajes también son muy abundantes en Andalucía, ¿verdad? Efectivamente. El libro hemos puesto 8 potajes, un potaje por provincia. Sí. Que insistimos que está en la fuente de proteínas naturales más sana que hay y además más económica. Hemos metido también un plato de arroz por provincia y luego sopas. Pues la verdad es que se lleva razón eso que dicen. Y con respecto a otras cocinas de otros lugares, ¿qué destacarías? Por ejemplo, tú que eres nacido en Marruecos, ¿qué diferencia significativa ves entre la cocina andaluza y la actual marroquí? Con la marroquí tradicional comparten mucho, comparten mucho. De hecho, claro, el uso de determinadas especies, ¿verdad? Aparte de las especies, pues el uso directamente de las verduras, las verduras, los potajes y la carne, sobre todo los asados de carne de cordero, carne de choto. Con una salsa de almendras que son prácticamente una salsa de almendras exquisita. Ten en cuenta que uno de los platos más famosos actual de la cocina marroquí se llama pastela, o sea, que tiene un nombre castellano. Sí. O sea, es el hojaldre relleno con pollo, con almendras, etc. Y el sofrito, más huevos. Ya está ahora la gana de comer. Y luego hay muchas cosas en común en la repostería. La repostería, por ejemplo, los polvorones son igual. Los almendrados también, los mantecados se hacen igual con una diferencia. En Marruecos se hacen con mantequilla y aquí es con manteca. Es la misma. Claro, pero ese es un tema que a algunos amigos andaluces le digo, me dicen, no, la manteca es tradición. Digo, no, la manteca era necesidad. Claro. Porque no había ni mantequilla ni aceite de oliva y también en abundancia. Por imposición en determinadas épocas. Efectivamente. Obligaba a comer pero en los últimos siglos es por muchas cosas por necesidad. Sí. Y ahora los mantecaos que yo, al hacerlo en la versión musulmana del libro, sí, con la mitad mantequilla y la mitad de aceite, es la mejor, es una combinación muy buena. Ha reunido Samás poemas de casi 11 siglos de poesía andaluza. ¿De esta poesía qué destacaría?
Hay una parte lírica que es como un hilo conductor, una continuidad. Tú lees un poema de Ben Hazm, lees un poema de Manuel Alcántara, encuentras un hilo conductor. Sí. Hay una parte femenina que destacaría mucho en la etapa andalusí, es exageradamente lírica, incluso erótica, muy adelantada para su tiempo. Sí. Yo veo, por ejemplo, una continuidad en la poesía que hace Federico García Lorca, que es prácticamente un calco de la poesía andalusí. Tiene las mismas imágenes de la naturaleza, de belleza, o sea, ha gastado muy bien. Sí, esta continuidad por este hilo conductor sigue, solamente que hay que leer los poemas y ver las imágenes poéticas que se traducen, que se utilizan tanto los poetas y poetisas, insisto, y poetisas andalusíes, como los poetas y poetisas modernos. Prácticamente utilizan las mismas imágenes. Sí, hay mucha, incluso hay algún que otro poema que puede decir esto es plagio, y no es plagio, es solamente las mismas metáforas, las mismas imágenes poéticas que se reproducen, y muchas veces ¿qué es lo que da esto? Lo da el entorno. Eso es una consecuencia histórica. A raíz de las invasiones del norte de Andalucía, por ejemplo, los andaluces nos quitaron una de las lenguas que hablábamos, aparte de la lengua romance al-ándalus, la cual derivó el actual español y también el actual andaluz, se hablaba el árabe andalusí. Nos quitaron la lengua, pero no consiguieron quitarnos el sentimiento poético. O sea, el sentimiento poético que había en la época de Al-Ándalus es el mismo que había en los poetas actuales. Entonces, eso se ve en lo que tú dices, de las mismas imágenes de uno y de otro son prácticamente idénticas. Bueno, y sorprende que haya tantas mujeres poetisas en la época andalusí. ¿Qué quiere decir esto para ti? Sin generalizar, y luego pues también eso extrapolable a otros, porque las mujeres andalusíes tenían, sobre todo las que venían de clase alta, sí. Tenían bastante educación, tenían acceso a la educación dentro de esa educación privada que pagaban, o sea, que hay zonas en las que las familias pagaban dinero para las escuelas, para la educación de sus hijos y sus hijas. Y luego había una especie de bastante libertad, entre comillas. Y eso lo vemos en la poetisa Oualada, sí. O en Hassan, que actúan con una libertad que parece propia del siglo XXI. Sí, Oualada todavía tiene un pase, Oualada para los espectadores era hija de un califa, pero había otras en Granada que no eran tanto, no, eran más de clase media, normales, más de clase media, y tú ves pues una poetisa que vaya de Guadix en aquellos tiempos hasta Granada y en ese paseo con sus amigas en Granada, eso difícil de imaginar hoy en día, que vaya un grupo de amigas, es verdad que van a estar acompañadas, y cuando ve un muchacho en la ribera del Genil, guapo, pues vuelve y escribe poesía sobre este chico que ha visto en Granada, y no solamente que la escribe, es que la publica. Claro. Y la tenemos. Eso entonces indica un grado de libertad por la mujer, por parte de la mujer en aquel tiempo, ¿verdad? Luego en Almería también, en Almería había la hija de Al-Mu'tasim, del rey de Taifa, que se enamoró de uno de los esclavos del palacio, escribía poesía sobre este esclavo. Entonces es esta libertad de expresar. De expresar hacia afuera, y luego bueno, pues es una característica que la han tenido, que también hay que insistir aquí, que las mujeres en la etapa andalusí de clase alta y también clase media han desarrollado oficios, como el oficio de escribana, de copiar libros, han desarrollado otros oficios remunerados. Sí, algunas eran una excelente secretaria. Efectivamente. Respecto a la receta del libro, ¿qué grado de dificultad he encontrado? Y me gustaría que mostrara algunas de las que tú consideres interesantes. Bueno, las dificultades media, salvo, digamos, alguna de repostería. Esto es una torta de Motril, de la zona de Motril, Almuñécar, que es parecida al alfajor de Jaén, pero que la tiene otro nombre, se llama la torta al-Hajju. Y luego, bueno, pues ya que estamos en Jaén, vamos a poner algo de aquí. Me llamó la atención, Jaén verde, me llamó la atención que mucha gente en Jaén, que yo vivo en Jaén, no conoce un plato que es de la zona de aquí, que es el
papa sin adobillo. Ah, papa en adobo. Y mucha gente no lo han probado. Mi madre lo hacía estupendamente. Entonces aquí pues pusimos el Jaén Capital, el ajo atao como sopa, las migas, Riquísima. un potaje con chorizo de lentejas con chorizo, van las poemas, una pipirrana. Digamos que la pipirrana en verano es el plato nacional de Jaén. Uno con una forma para que lo puedan comer bien los niños. Yo tengo un niño de 10 años que comió todos los platos, lo ha probado. Espinacas con huevo y con uvas pasas más piñones, las papas sin adobillo. Están riquísimas. Y todas son recetas cortitas que no llevan mucho tiempo. Y se pueden hacer fácilmente. Fácilmente, evidentemente. Simplemente seguir. Bacalao a la baizana, pues ya de la zona nuestra. Sardinas sin escabeche, es una receta tradicional que esperemos que esto no se pierda. La trucha de la zona de la sierra. Y bueno, pues como en carnes hemos puesto el choto y luego pues el pollo. Y bueno, pues más o menos. La verdad que viendo esos platos da ganas de ponerse a hacerlo ahora mismo y comérselo. Esta es una tortilla de la zona de Despeñaperros, sí, que es de la zona de Santa Elena, que cuentan que en su momento Alfonso XIII se hospedó ahí en la casa de un marqués y el cocinero lo quiso agasajar con una tortilla. Sí. Entonces una tortilla que está rellena con chorizo, con hígado de pollo, más el huevo. El huevo tiene una capa de tomate frito y un huevo frito encima. O sea que es energética 100%. Es una tortilla parecida a la tortilla Sacromonte de Granada también. Y bueno, pues en Jaén hemos puesto también el alfajor y un pan de higo. Yes. Y en concreto de la zona de Andújar, ¿has destacado algún plato? La papa sin adobillo, aquí también el arroz con conejo. En Jaén es muy... Tú le preguntas a alguien, arroz con conejo. le gusta un montón, porque antiguamente la gente... Tenía conejos, efectivamente. Vivían en casa unifamiliares y en los corrales pues tenían sus conejillos. El conejillo. Y cuando algún día no tenían que echar manos, pues mataban un conejo y a ponerlo con arroz. Sí, luego como el conejo tiene poca carne, pues siempre hay que acompañarlo con algo. Claro. Y con arroz pues da para bastante gente en casa. Por supuesto. Y otra cosa. ¿Has pensado de cara al futuro aumentar, digamos, este recetario o lo ves tú ya está bastante completo? No, tal como está, porque son 126 recetas, las más representativas de Andalucía. Hemos intentado que no se repita ninguna. Ya saben. ¿Has metido repostería también, verdad? Claro, son 2 postres por provincia, 2 dulces más por provincia, y bueno, hemos procurado que no se repitan. Y bueno, pues está bien. Esto es lo esencial de la cocina andaluza. Es verdad que el gazpacho se hace en todos los lados, pero pusimos el gazpacho solamente para una provincia. Claro. El salmorejo se hace también en muchos sitios, pues pusimos salmorejo solamente para Córdoba, y para Málaga pusimos la porra antequerana. Sí. Luego el ajo blanco lo hemos puesto solamente en Córdoba, no lo hemos puesto ni en Almería, etcétera, que hay variaciones, porque sí, igual que el plato remojón, hay cierta, entre comillas, cierta pelea sana sobre él. Pues si es de Granada, si es de Málaga, si es de Sevilla, pues es una variación. Claro. Pues el bacalao, el que le sobraba siempre en la casa, pues hay que echarle algo. Pues o bien patatas, si hay tomates, si hay cebolleta y aceitunas. Otra cosa que tiene la cocina tradicional es que no se tira nada. No se tira, se aprovechan restos y se hacen platos que son muy buenos. Empezando por el cocido mareado. Bueno, ¿y tienes noticias qué noticias te llegan por ejemplo, de la edición que ha hecho en árabe o en francés? Bien, estamos ahora con lanzamiento. En el árabe, pues lo vamos a comercializar a través de Amazon. Sí. Y luego la del inglés, todo esto para venderlo en Europa. Yo soy un editor autónomo que me dedico a otras cosas y esto lo hago en mi tiempo libre y sí, como hobby. La distribución fuera de Europa la estamos metiendo a través de Amazon y luego pues la edición en árabe también.
Y bueno, pues le hemos creado una página web, cocina y poesiaandaluza.com, que podemos vender nosotros aquí directamente. Y bueno, pues lo que esperemos es que esto nos sirva para financiar otros proyectos y otros trabajos que van en la misma línea. No, yo no vivo de esto, tengo mi trabajo. De la cultura. Efectivamente, para promocionar otros aspectos de la cultura andaluza y poco más, ¿no? Y ahora que ya lo tienes lanzado, si estuviera a punto de lanzarlo y no estuviera finalizado el libro, ¿qué lo hubiera añadido? ¿Al libro qué le hubiera añadido? Sí, todavía te hay que quedar un poco para lanzarlo. Esta es una pregunta para trampa. Me gusta quedarme con la satisfacción. No le cambio nada y así me siento muy satisfecho con él como han quedado. Porque si no te va... Porque dice, dentro de 3 o 4 años, si voy a hacer algo, pues no sé, de cocina igual hago uno para niños, de recetas para niños. Tengo un niño muy deportista, con lo cual tiene que comer de manera diferente. A lo mejor pues toda la receta que le estoy haciendo a mi niño, pues la... Y además con trampa, porque a los niños no les gustan las verduras y hay que enseñarlos, que son muy sanas. Yo este problema más o menos está superado con el mío, pero sí hay muchos trucos para meterle verduras a los niños y una comida muy equilibrada sobre todo y acorde con el gasto calórico que el niño tiene, que necesita. Bueno, fuera de micrófono, Samá, me ha hablado de otro proyecto que tienes, aparte de este que ya ha realizado el libro de cocina. ¿Por qué no le habla a nuestros telespectadores un poco? Sí, bueno, pues cuando estamos trabajando sobre temas de los monumentos andalusíes, los monumentos de Andalucía, para sacarlos para niños, o sea, de manera pues a facilitar el conocimiento de cada uno de los monumentos principales de las capitales de una manera muy didáctica muy didáctica, con sus ilustraciones y además vincularlos a temas educativos, a valores transversales y educativos que han supuesto, y introducir elementos para conocer la propia historia de esa es otra. La historia, por desgracia, en Andalucía nos han falsificado y nos siguen falsificando mucho la historia real, y hay que ir a las fuentes reales y enseñar la historia real. Para mí una de las cosas de las que yo soy consciente ahora, de ella, después de llevar aquí casi 30 años, ya voy por 30 años en Andalucía, es lo que llamaría, utilizando el término de reforzamiento identitario, o si no queremos utilizar el empoderamiento, pero en fin, conocer la propia historia, conocer en qué fuimos destacados, saber determinados episodios. Los valores positivos y los defectos que debemos evitar. Para apropiarse de ello. Para apropiarse de ello, muchos amigos ahora con estas cosas que hago de distintas zonas de Andalucía, cuando le escribo, le digo, oye, en tu provincia pasaba esto de tal manera, es que me dice, esto pasaba, por ejemplo, lo último, con Almería, que estoy con el proyecto de la Alcazaba, y había una de las fuentes arábicas que el carácter de la gente de Almería, fijaros, dice, la gente de la Almería pagaban al contado y eran los mejores pagadores de toda Andalucía. Eran muy formales. Muy formales. Un detalle. Y claro, ya estas son cosas que se tiraban 2 meses yendo a los baños termales que están fuera de Almería. Es conocer estos aspectos, conocer una historia real, y además que es muy nuestra. Y bueno, pues en eso vamos a trabajar tiempo libre, etcétera, el próximo año, ya está. Ya estoy deseando de ver esa nueva obra que seguro que era en la línea de este libro de cocina que ha salido más. Sí, es verdad que todo va a estar destinado a niños de 10 a 14 años, porque me parece que también lo pueden leer los padres. Pero además sería un libro que se podría utilizar como libro de texto de apoyo en la escuela. De lectura complementaria. Claro. Sí, por ejemplo, si hablamos de la Alhambra para mí, y después de escribir, de terminar ya el texto, nos faltan los dibujos. Cada estancia de la Alhambra
cada estancia de la Alhambra, aparte de la historia, hay un mensaje que se puede transmitir, un mensaje educativo para hoy en día, el mensaje de la hermandad. Si por ejemplo la sala de las dos hermanas, pues se presta para hablar de la hermandad. Claro. El cuarto dorado, que es la justicia, se presta para hablar en términos justicia, en todas sus dimensiones, el términos del tema de, por ejemplo, la torre de la cautiva con el cuento de Washington Irving. Se puede hablar de la libertad, de las mujeres, etcétera, y todo esto meterlo en un contexto, el abrir el apetito a nuestros niños para que visiten lo van a visitar porque todas las escuelas habitualmente los llevan, pero ya verlo desde otra perspectiva. Es muy interesante. Sí, sí, sí. Y sentirse que eso es suyo. No es algo implantado hace 8 siglos ahí y se ha quedado. No, no, es mío. Es nuestro. No es una cosa que la han plantado y se han ido y la han dejado ahí. No, es una cosa que es de aquí. Y otra, cambiando un poco de tema, pero siguiendo el hilo, ¿cómo ves más actualmente la hermandad entre Andalucía y el Magreb? ¿Podrían intensificarse los contactos mutuos de todo tipo entre nuestros dos pueblos? Los económicos empresariales, esos no tienen frontera. Eso no tiene frontera. Eso está muy intensificado. Ya sabemos que el capital allá donde hay donde sacar se va. Allá donde sacar se va. Lo que he notado los últimos años. Habría que eliminar barreras. Hoy cuando hay partidos extremistas que hablan de levantar más murallas y tal, empezando por el Trump, realmente lo que habría es que quitar más fronteras y tener más solidaridad entre los pueblos, ¿no? Bueno, pues lo de las murallas no va a ir a ningún lado. Son mensajes políticos con una finalidad que tiene el camino corto. Hay que ver, por ejemplo, hay un flujo turístico marroquí que se centra mucho en Andalucía, que cada vez hay gente de clase media que pueden permitirse venir a veranear a Andalucía, venir a visitar a Andalucía, pues lo están haciendo. El viaje de ir y volver, que muchas veces entre andaluces sobre todo y marroquíes, es como los primos. O sea, los primos que no se conocen durante mucho tiempo porque cada uno ha vivido lejos, pero también hay una relación de espejo. Ya sabemos que la historia de los primos siempre es el espejo. El primo si tiene más dinero, pues hay envidia. Claro. Si es menos, está mejor porque tal. Entonces, ahí está esta historia de primos. La verdad que yo hice, como te decía, fuera de micrófono, un viaje a Ahmar, la de Marrakech, a ver la tumba del rey Villano al-Mutamí, y me sentí muy a gusto en Marruecos porque empezando por la hospitalidad, ¿no? Los marroquíes nos trataron muy bien. La comida también, no noté una comida muy extraña, sino también muy similar, y quizá lo que hay es que cortar un poco tanta frontera como hay. Sí, está bien. La frontera de aquí para allá no hay frontera, que eso hay que decirlo. O sea, ¿la frontera qué son? Hay una parte administrativa, que son visados, etcétera, y hay una parte económica. Entonces nos quedamos siempre con la parte económica. Yo cuando vuelvo a amigos, etcétera, que tienen dinero, pueden venir para visitar Andalucía o España, pues lo hacen. Entonces para los que tienen dinero no hay frontera. Pero incluso si queremos el conocimiento del otro, el viaje es una forma de conocer al otro. Sí. O sea, si hay más viajes, pero van a depender primero de la capacidad económica con los que no tienen dinero. Eso. Y dependen también, por otro lado, de los prejuicios o otros que se tienen por un lado u otro. Porque hay gente que puede viajar y no viaja por X cliché, miedos, no sé qué, o preferencias, cada uno es libre. Muchos prejuicios que han levantado, Samar, porque por ejemplo, yo observo que hay mucha gente en Andalucía y en España que viaja, por ejemplo, mucho a países que están muy lejanos. Van a Austria, van a Alemania, van a Suecia y tienen ahí desde Andalucía a un paso, o por ejemplo Marruecos, y no lo visitan con la asiduidad que van a unos viajes tan lejanos, que por otra parte les valen más caros. Es esa la historia de los primos. Entonces pienso que son prejuicios que se han levantado. Sí. Pero bien, algún día lo descubrirán. No está mal viajar lejos, hay que viajar lejos, de cerca, etcétera.
O sea, hay que hacerlo todo. Yo siempre lo he dicho, digo que tenemos aquí un país que está mucho más cerca. Pero cada uno también, pues eso, con los intereses, las prioridades, ya sabemos que los veranos son cortos y bueno, pues hay gente que viaja según sus valores. El que quiere ver, estamos en una sociedad ahora mismo, sobre todo en los últimos años, de exposición y de exponer lo que hemos hecho. Y muchas veces los viajes grandes, los viajes en crucero, se prestan más a que los viajes más cercanos, etcétera. No vende mucho decir, mira, he estado en Torre del Mar veraneando. He ido a Tailandia. Efectivamente, ahí nos quedamos. Se va mucho con la moda. Sí, a esa parte también, Pero también hay muchas formas de conocer al otro sin viajar, o sea, leer. Afortunadamente ahora todos los canales de televisión tienen canales de viaje, canales documentales, y solamente con eso uno puede saber mucho. Viaja a través del conocimiento. Efectivamente. Y una cosa, Samar, nos has dicho ya que hace ya más de 3 décadas viniste a Andalucía. ¿Qué te hizo dar ese paso de venir a Andalucía, y si en ese momento pensaste quedarte de una forma permanente, porque estás casado con un español, ¿verdad? Bien, en su momento a mí me pasó como muchos jóvenes que han terminado carrera, o en estos, por lo menos en los años de la crisis, y al terminar carrera no hay salida. Entonces, si tienes dos opciones, o te quedas esperando, como dice en esta tierra, machacando terrones, si dice, o sales. Te busca la vida, por ahí. Ya está. Entonces fue el motivo principal. Empecé emigrando por Cataluña. El primer verano, pues era una estancia, yo era estudiante, pues solamente 4 meses. ¿Y por qué te decidiste ir a Cataluña? ¿Estaba más lejos? Sí, por el trabajo, ¿no? Por el trabajo. Y entonces también, por todo lo que cuentan en el verano, había más trabajo en Cataluña que aquí. Sí. Pero ya el segundo año estaba en Cataluña, terminé de trabajar la campaña del verano y dije, bueno, voy a dar una vuelta por Andalucía. A ver qué pasa. Yo recuerdo la madre de un amigo mío, catalán, me dijo, ¿pero a Andalucía vas? Digo, sí. Pero si no hay trabajo ahí, digo, bueno, voy a dar una vuelta y ya veremos. Claro. Digo, bueno, y aquello de dar la vuelta, pues llegué a Córdoba, y de Córdoba pues terminé en Andújar, dado la vuelta en Jaén y trabajé en Arjonía el año 91. El año 91, 92, 93, 3 campañas de aceituna aquí en Arjonía. Ya fuiste de trabajo en trabajo y al final... Ya luego pues ya está, ya me instalé ya no volví a Cataluña, ya me instalé en Jaén, me instalé en Andalucía, Jaén, Sevilla, luego en Granada, etcétera. Bueno, aunque esté feo decirlo, pero los mismos graneros nos dicen que los de Jaén somos muy buena gente. No sé cómo lo veréis vosotros desde fuera. Sí, era gracioso porque muchos marroquíes que hemos llegado a Jaén en mediados de los 90, algunos para estudiar, para hacer carrera y tal, y dicen, bueno, Jaén no hay nada, pero no sé lo que nos engancha en ella. Y además la gente se va y vuelve. La verdad que sí. Y en cuanto al carácter y nuestra forma de ser de los andaluces, desde tu perspectiva, ¿qué nos distingue del resto de los españoles? Así a rasgos fundamentales. La primera es la apertura, esa de entrada. O sea, comparado con al venir de Cataluña, primero que me chocó, el tema de la apertura. El tema de la modestia, que yo eso ya después, eso lo añado ahora, el tema de la modestia, sí. La humildad, aquí hay una excesiva, a veces hasta excesiva modestia. En el andaluz. Incluso le pasa factura cuando sale de Andalucía esa modestia. Claro, o sea, porque quizás no lo valoran tanto como de. Claro, porque si tú eres excesivamente modesto, valora lo tuyo menos. Valora el tuyo menos. Entonces, la modestia es buena, pero su excesiva no. Lo que sí nos han dicho la gente que nosotros somos muy abiertos. La verdad que aquí nadie se siente extranjero. Sí, con el tiempo, cuando sentir o no, como los sentimientos cambian, sí. Hablamos, es difícil hablar de los sentimientos de la gente, cada uno pues puede hablar de los suyos y cómo van variando el tiempo. Sí. Y la gente que viene de fuera es como implantar un árbol de un sitio, sacarlo de un sitio y implantarlo de otro, requiere su tiempo. Pero ese tiempo lo hace esa persona, sí. Ese trabajo lo hace esa persona. Pero si el entorno donde tú vas a plantar este árbol
Ese torno es abierto, es como si esta tierra está abonada, está preparada para acoger a este nuevo árbol, pues facilita eso. Y luego, bueno, pues hay historias, personas de todo tipo, cada uno termina su integración de una manera u otra, y algunos historias bien, otros no tan bien, otros pues hasta un grado, otros con menos grado. O sea, ya hay sus particularidades. Bueno, Samad, trabajas en el sistema educativo y observando la realidad, ¿qué aspectos crees que se debería modificar en el sistema de enseñanza que tenemos aquí? ¿Algún aspecto que te veas? Sobre todo lo voy a hablarlo como padre. Sí. Y como padre y también como desde nuestra apuesta personal de llevar nuestro hijo a la pública. Recursos para la pública, recursos y más formación del profesorado. Más formación. Del profesorado. Sí. La verdad que yo, por lo que percibo, quizás en temas históricos ahonda un poco en la realidad social e histórica nuestra. Sí, desde esta perspectiva sí. Y quizá también otro aspecto, porque yo he entrevistado aquí a algunas personas especialistas en la enseñanza Montessori, y quizá hay que despertar más la vocación del alumno, ver para qué sirve cada alumno. Eso no lo trabajan mucho. Y en eso muy pocos. De hecho, el Montessori intentó, creo que el año pasado o hace 2 años, poner en Jaén una escuela, y yo creo que no ha llegado, no lo sé. Bueno, ahí hay una a nivel particular, pero ahí va con dificultades. Y el tema de las metodologías, de trabajar por proyecto, trabajar algo innovador, pues en muy pocas escuelas, de que yo, desde mi conocimiento, muy pocas. Y en eso, esto está ligado a la formación del profesorado, a mejor formación, claro, más capacitación. Y también está ligado a los recursos. Si el tema si en una clase que han llegado a tiempo de crisis hasta 27 alumnos y a veces hasta 28, si estamos con 24 tenemos más margen para trabajar más a cada alumno. Tenemos 23, tenemos más margen para trabajar con cada uno. Bueno, Samad, tú llevas también ya, como hemos dicho, muchos años viviendo entre nosotros. ¿En algún momento a lo largo de esta trayectoria te han discriminado o te has sentido, digamos, un poco incómodo aquí con nosotros? Mira, la discriminación en general siempre está vinculada o ligada a la vulnerabilidad de la gente. También a la ignorancia de los que lo ejercen. Si discrimina sobre todo al pobre, al que no tiene recursos, etc. Y el diferente muchas veces por ser pobre. Muchas veces me cuesta explicárselo a la gente. Decirle, mira, esto es clasismo o es racismo. O sea, para diferenciar el racismo, que hay personas racistas en todas las culturas, en todas las sociedades, están en contra de personas de otra raza, tenga el estatus social, el estatus cultural, el que tengan. Pero luego tenemos mucho clasismo. Fanático. Luego tenemos mucho clasismo. Clasismo sí hay mucho aquí. Claro, ¿el clasismo qué es? Es que la persona con menos recursos, con menos nivel cultural, con menos tal, me repela un poco o me repela su contacto con él. Pero si esa persona, tenga el color que tenga, tiene muchos más millones y pertenece al Real Madrid, ya lo ponen. No, ni siquiera eso, solamente que sea el vecino de al lado que es un cirujano. No te hace falta ser estrella del Madrid. Sí. Ya está. Con esto, o el que tiene la empresa al lado, que sabes que pasado mañana igual necesitará que tu hijo trabaje en ella, entonces sin embargo, no hay problema. Si hay una persona que no tiene recursos, que es pobre, ya le ponemos... Sí, por desgracia funciona así, y no es cuestión, no es cuestión solamente de España. Por desgracia, esta dinámica se repite en todas las sociedades. En todas las sociedades. Por eso en todos los sitios, los que tienen dinero a veces no se pregunta de dónde, inversores no se pregunta dónde han sacado este dinero, vente para acá y ya está. Claro. Y otra pregunta que te hago, Samad. España y Marruecos son dos países que tienen lazos históricos muy fuertes, estando además los dos muy próximos. Sin embargo, te pregunto, ¿se conoce lo suficiente sin tabúes las poblaciones de ambos países? Porque hay muchos tabúes entre Marruecos y España. Y entre Andalucía Oriental y Occidental.
entre Andalucía y Euskadi. Sí, bueno, te dije Andalucía Oriental y Occidental porque yo tardé 20 y tantos años en descubrir que sobre todo la Andalucía Occidental Baja se ríen de una manera distinta de la Andalucía Oriental, y las rencillas que hay entre Granada, Sevilla, Málaga y tal, verlo en su contexto histórico, dices, vale, los tabús siguen ahí, claro, entre Marruecos y España faltaría, hay mucho más, si ya no hay más radicado. Y me río porque leyendo cosas de fuentes arábicas del andalusíes del siglo X-XI, decía uno que los de Almería, hablando del siglo X, los de Almería no son fanáticos, salvo para su ciudad. Ahora, habla de alguien de Almería y cuenta la anécdota, el cronista, que uno de Almería llega a Sevilla y empieza a vacilar a los de Sevilla que Río Andarax es más bonito que el Guadalquivir. Y digo, los de Almería no tienen arreglo. Y bueno, pues estas cosas siguen hoy en día. No es ni más ni menos que una repetición. Efectivamente, se mantienen. Claro, cuando ves que tienen su raíz más antigua, etcétera, pues te ríes más todavía. Por tanto, para curar todos estos tabúes es viajar y conocerse los pueblos. Conocerse y reírse de nuestros, efectivamente, reírse de nuestros tabús, porque creamos esto y bueno, pues a veces lo tenemos, no sabemos de dónde han venido y ya está. Por supuesto. Y bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Quizá me gustaría que nos hiciera una reflexión, tú que vives los dos mundos, tanto el mundo de la cultura andaluza actual como de Marruecos. ¿Cómo ves tú si desde que tú eras niño hasta ahora, si estos dos pueblos se han aproximado o siguen permaneciendo en sus tabúes eternamente? Es difícil de medir a nivel objetivo la aproximación, no lo sé, pero sí yo puedo hablar un momento de lo que siento. Entonces, si aquí me siento como uno de aquí, sin que yo a nivel interno me note que yo soy extraño, y cuando vuelvo ahí me dicen, oye, ¿no te has cambiado? Digo, imposible que no me he cambiado en 30 años. Con lo cual me siguen viendo como uno más de ahí, con lo cual quiere decir que no hay mucha diferencia. Que no hay un corte cultural. Que no hay corte. Lo que es verdad es, yo he vivido aquí a nivel de gente, mis amigos de Arjonilla, yo vengo todas las navidades, los visito, vengo también en las fiestas, etcétera. Pues me he dejado empapar con todo lo de aquí. Con la esencia de aquí. Con la esencia de aquí. Y eso no es una cosa solo de conocimiento, es vivencia. Y cuando ya lo vives se convierte en un hábito. Entonces ya está. Pues ojalá que de alguna manera desde digamos las instituciones tanto culturales de aquí como de turismo, que fomenten más los viajes entre Marruecos y Andalucía y España, porque al final eso es lo que va a crear una verdadera hermandad entre los pueblos, más que estereotipos que se digan, sino la vivencia. Que yo vaya a Marruecos y me sienta como en casa y tú vengas aquí y te sientas como en casa. Hay una parte ahí que yo se lo he dicho en las ocasiones que he tenido a responsables institucionales, refiriéndome a la marca Andalucía. Sí. Pero sin poner la marca Andalucía en contrapuesta con la marca España ni nada. Andalucía tiene su historia, tiene su particularidad, tiene su idiosincrasia, tiene su... y no tenemos que tener, digamos, ni tapujos, ni sentirnos ahí vacilando para vender la marca Andalucía. Que hay sitios donde la marca Andalucía vende más, y estoy hablando a nivel empresarial, vende más y abre más puertas que la marca España, entonces se utiliza la marca Andalucía. Y el sitio donde vende más, de inteligente. efectivamente, el sitio donde vende más
la marca España, pues utiliza la marca España. ¿Qué ocurre? En todo el mundo árabe, que son 200 millones de habitantes o más, vende la marca Andalucía más que la marca España, y hay que utilizarla. Entonces en eso pues tenemos que ser más andaluces y andaluzas que españoles. Pero además es que a nivel de los dirigentes españoles deben de ser inteligentes. Si Andalucía está actualmente integrada en el Estado español, pues no tiene por qué menospreciar que resalte Andalucía con una cultura propia que ya de por sí históricamente le corresponde. Efectivamente. Porque como tú sabes, cuando se refiere en el mundo árabe a cuál es la música clásica, pues se refiere por ejemplo a las nubes andaluzías. La música andaluza. Las nubes andaluzías del mundo árabe, como la música de Beethoven puede ser a la cultura alemana o europea, ¿no? Entonces es así. Bueno, pues como ya hemos dicho, hemos llegado al final del programa. Dirígete a aquella cámara y di alguna referencia última que quieras decir de tu libro o despedirte de los telespectadores de Canal 45. Bien, pues muchas gracias por vuestra atención, y aquí tenéis esta pequeña obra que, bueno, una pequeña aportación para la cultura andaluza, que espero los que quieren adquirirla esto, que la disfruten, y si no, pues solamente volver a lo tradicional y a lo nuestro y mantenerlo. Ya está, y disfrutarlo y enseñarlo a nuestros hijos, nuestras hijas, para que perdure. Y nada, muchísimas gracias. Cultura, cocina y poesía andaluza.com, y ahí nos encontráis. Gracias. Bueno, pues Samar, a lo dicho, te agradecemos que hayas estado hoy aquí con nosotros presentando tu maravilloso libro, y esperamos en estas creaciones nuevas en las que estás trabajando que te veamos pronto por aquí. Estupendo. Y a ustedes, queridos telespectadores, hemos llegado al final de este programa Guadalquivir 113, que como todos ustedes saben edita el Instituto Almenara para el Progreso y el Desarrollo de Andalucía. Nos vemos otro día. Gracias.